En este vídeo vamos a ver cómo extraer una clase base. Ya veréis qué quiere decir con esto de extraer una clase base. Pero resulta que os voy a explicar cómo está la cosa. Vamos a hacer scroll así para que se vea mejor dónde estoy, ¿vale? Fijaos siempre en el número de línea aquí para ver dónde estoy. Este programa no es muy largo, pero claro, ya empieza a ser un poco más largo de lo habitual. Y verlo en los vídeos ya cuesta un poquito más, ¿no? Vale, de hecho también podría hacerlo un poquito más pequeño, así, un pelín, ¿vale? Para que quepa más, ¿vale? Fijaos, tenemos una clase triángulo, ¿eh? Esto partimos de esa base. La clase triángulo tiene dos atributos, que es la posición y el tamaño. Vale, tenemos un constructor que nos inicializa estos dos campos. Luego tenemos un par digamos, de métodos que permiten consultar estas dos cosas, tanto el tamaño como la posición. Para la posición se utiliza una estructura, que es esta de aquí, muy simple, X e Y. Estos son atributos públicos completamente, pero Cort es una clase porque tiene constructor y demás, aunque es una clase muy cortita y simple, ¿vale? No es problema, la dejamos ahí cerradita, no está. Vale, entonces el triángulo tiene una forma de moverse y tiene una forma de pintarse. Entonces lo que hicimos en un vídeo anterior, el vídeo sobre herencia, en la introducción de la herencia, lo que hicimos fue coger y reaprovechar lo que pudimos de triángulo para hacer un cuadrado, ¿vale? Eso es lo que hicimos. Nos tocó hacer el constructor otra vez, porque eso no se puede evitar, ¿eh? Incluso os diré más, vamos a ponerlo junto, porque así ahorramos líneas que digamos, tenemos pantalla para la derecha, pero no la tenemos en vertical, o sea que casi mejor utilizar un poquito más en horizontal, ¿vale? Y luego lo que hicimos era, bueno, heredamos todas las propiedades y todos los atributos y métodos de triángulo, excepto el constructor, que lo tuvimos que hacer, y luego lo que hicimos fue redefinir el método pinta, porque para pintar un cuadrado hay que hacer algo distinto. Lo que dije yo en su momento, y esto se aplica siempre, es que cuando tú haces una clase derivada de otra, aquí cuadrado deriva de triángulo, tienes que poder decir que un cuadrado es un triángulo. Y eso aquí no es verdad, porque no es lo que ocurre realmente, ¿vale? Un cuadrado realmente ¿qué es? Pues es una figura, ¿eh? Y un triángulo también es una figura. Entonces nos ocurre una historia que es que, y voy a hacer el diagrama de esto porque también es interesante, que es que se suele pintar de esta manera, que cuando tú derivas una clase de otra, vamos a poner por caso, aquí la clase base es triángulo y la clase derivada es cuadrado, ¿vale? Así, cuadrado. Se pinta así, se pinta una flecha muy gorda, así, pero vacía, y se dice que cuadrado deriva de triángulo, y triángulo es la clase base de cuadrado, ¿vale? De hecho, este tipo de diagramas lo que nos dicen es que triángulo es un concepto en teoría más general que cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso ahora mismo nos está aplicando porque realmente lo que está sucediendo es que un triángulo es más o menos igual que un cuadrado, son como de la misma altura realmente, y ambos son figuras, eso es lo que... De hecho, si hiciéramos el diagrama correcto sería este de aquí, os lo voy a poner para que veáis. ¿Cuál sería el diagrama correcto? Pues sería este, sería figura, ¿eh? Y luego un triángulo es una figura, ¿eh? ¿Y cómo se pinta eso? Pues se pinta así, con la flecha esta, ¿eh? Plus, plus, ¿vale? Y luego un cuadrado es una figura, también, ¿eh? Los dos son figuras. Entonces cuando tienes un diagrama de este tipo así, se suele borrar la flecha y no se pinta aquí arriba, sino que se pinta en medio. Esto es una cosa un poco curiosa. Hay toda una historia sobre una notación gráfica del tema de clases que se llama UML, así se escribe UML, ¿vale? No sé, las siglas no sé si son Universal Modeling Language o algo así, en el cual hay unos diagramas que te representan un poco la arquitectura de tu programa. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos la opción A, digamos. Esta es la opción que tenemos, que no es la mejor. De hecho, no se corresponde con lo que se pretende, que es que las clases base sean un concepto más general que las clases derivadas. Una clase derivada debería ser un caso específico de la clase base. Y eso no es verdad. Cuadrado no es un caso específico de triángulo. Los triángulos siempre tienen 3 lados y los cuadrados siempre tienen 4, no hay manera. Pero lo que sí que es verdad es que un triángulo es un caso especial de figura y cuadrado es un caso específico de figura. Eso sí es verdad. Entonces, este diagrama es el que quisiéramos tener. Entonces, para conseguir esto lo que habría que hacer es derivar triángulo de una clase figura y derivar cuadrado de una clase figura. Pero ahora mismo, tal como tenemos el programa, eso no está así. Entonces, por eso os decía que hay que extraer una clase figura. Y lo que ocurrirá realmente es que tendremos la clase figura y luego tendremos que triángulo y cuadrado derivan de la clase figura de esta manera así, ¿vale? Vamos a hacer lo que no habría que hacer, pero lo hacemos solo una vez, que es
copiar. Claro, esto lo hacemos a posteriori porque no lo hemos sabido hacer desde el principio. Estoy copiando, fijaos que tengo dos. El programa ha crecido mucho. He copiado la clase triángulo porque la clase figura realmente se va a parecer mucho. Y ya veréis por qué. Y es que a esto le llamo figura directamente. ¿Es verdad que una figura tenga una posición? Sí, es verdad. ¿Es verdad que una figura tenga un tamaño? Pues sí, es verdad, claro que sí. Pues entonces, por tanto, los campos están bien en teoría. Se corresponden con lo que uno tiene como intuición, ¿no? Y el constructor de figura, pues también está bien. Y tamaño y posición también están bien. Y mover una figura es correcto. Lo que no es correcto es pintar. Pintar una figura no tiene que producir un triángulo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y cómo se pinta una figura? Pues os diré una cosa, no se sabe, no sabemos qué poner aquí. ¿Qué poner aquí? ¿Entendéis? No tenemos ni idea de cómo arreglar esta historia. No lo rellenaremos de momento. Si queréis podemos hacer una cosa que es ponemos un punto. Me parece que MiniWin tiene la función punto, pero si os digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo, o sea que vamos a consultarlo porque estas cosas se olvidan y para eso está la documentación, os lo digo yo. Pintar en la ventana, venga. A ver, había una función punto, ¿verdad? ¿Sí o no? Que esta me la sugirió un chico que venía a los vídeos de... Mira, punto, con dos coordenadas. Pues hacemos una cosa, mira. Para ver el centro de la figura, esto es un poco artificial ahora mismo, pero haremos así, pintaremos un píxel solo justo en el centro de la figura y así veremos que eso es lo que hace. Y os diré más, haremos un color RGB, ¿verdad? Muy bajito, 50-50-50, que eso es un gris bastante apagado, y pintaremos un punto ahí. Pero realmente sigo manteniendo que no sabemos qué poner aquí, porque ¿cómo se pinta una figura? No se pinta una figura, eso es un concepto abstracto, ¿no? ¿Entendéis? Figura es abstracto. ¿Cómo voy a saber yo cómo se pinta la figura? De hecho, no tiene sentido. Bueno, total. Pero no importa. Porque ahora resulta que... ¿Qué ha pasado? Que tengo todo esto que es común. Y ahí está la gracia, ¿no? Todo esto es común a las figuras. Todo este código, los atributos, esto de aquí, todo esto es común a las figuras. Entonces, mirad. ¿Qué es un triángulo ahora? Un triángulo es una figura. ¿Cómo se dice eso en C++? Pues que un triángulo es una figura se dice diciendo que triángulo hereda todo lo que tiene figura y a lo mejor cambia alguna cosa. Entonces ya no necesita atributos. El constructor es el mismo, lo que pasa que se debe invocar al constructor de figura con los parámetros que nos han pasado así. Y lo dejamos tal como estaba, pero no hay problema. Estos métodos ya los tengo. Este método ya lo tengo fuera. Y ahora sí digo, bueno, pues pinta, ¿cómo se pinta un triángulo? Pues se pinta así. Perfecto. Ahora está fantástico. ¿Vale? Entonces, la herencia tiene mucho sentido en este caso. En este caso. En el caso donde yo qué quiero hacer realmente. Fijaos lo que ha ocurrido. Ahora, bueno, de hecho, vamos a cambiarlo todo porque aún no he acabado. ¿Qué va aquí? Figura. ¿Qué va aquí? Figura. Y de hecho no va nada más. Pero ¿qué ha pasado realmente? Es decir, yo podría haber empezado mi programa haciendo dos clases separadas que fueran, por decirlo así, estas clases, o sea, podría haber una opción C era hacer una clase de triángulo por su cuenta y una clase, perdón, triángulo y una clase cuadrado por su cuenta, es decir, completamente separadas, que no tienen nada que ver una con otra y ya está, y no pasaba nada, y los dos tenían el pinta y los dos tenían el tamaño y tal, pero empiezas a pensar y dices, un momento, o bueno, o imaginaos que los hemos implementado un poquito distinto, ¿no? O sea, que triángulo y cuadrado se han implementado, yo que sé, cada uno con unos campos ligeramente distintos y tal, pero cuando empiezas a pensar te das cuenta que en el fondo son lo mismo. Entonces, ocupa mucho más código hacer las clases, digamos que no están relacionadas entre sí porque estoy repitiendo cosas y este es el problema, ese es el problema. Entonces, extraer una clase base en el fondo, ¿qué es colocar una clase figura que todo el mundo utiliza donde está la parte común. ¿Cuál es la parte común a un triángulo y un cuadrado? Bueno, pues que tienen una posición, que tienen un tamaño, que eso tiene unos métodos asociados de posición y tamaño que ambos comparten, que puedes mover la figura y luego la puedes pintar. Esto del pintar ya hemos visto que claramente es distinto en cada caso y es el método que hemos tenido que redefinir en particular, ¿vale? Pero bueno, de hecho voy a compilarlo todo para que veáis que esto funciona. Bueno, a lo mejor me he dejado algo por ahí, seguramente, pero bueno, en fin. Voy a compilar. Ahora mismo el mail lo que hace es pintar un cuadrado en el centro de la pantalla con un tamaño de 40 más o menos, que es lo que nos quedó por ahí. Fijaos, nos ha quedado un error. ¿Cuál es el error? A ver, vamos a mirar un segundo.
en este contexto... Ah, bueno, sí, sí. Sí, ya nos pasó la otra vez y yo me lo he dejado y no he pensado, pero en el triángulo, fijaos, la implementación de triángulo tiene que obtener la posición a través del método posición y utilizar esa. No puede ser que utilice la posición eso ya ha estado bien porque así se ve otra vez. La posición de una figura es un atributo privado y es privado hasta las últimas consecuencias. No puede leerlo ni triángulo ni cuadrado, ¿entendéis? No puede leerlo nadie. Entonces hay que obtener la posición a través del método posición, punto y coma aquí por si acaso y tal, y luego el tamaño también. El tamaño era un double, vamos a hacer así, tamaño, es lo mismo que nos pasó cuando reaprovechamos los métodos del triángulo para hacer el cuadrado y nos pasó exactamente esto. Pues mira, me ha vuelto a pasar a mí porque simplemente he copiado el código y no es lo que tenía que haber hecho, ¿no? Tenía que haber revisado todo, pero bueno, no hay problema, ya lo hemos arreglado, ¿verdad? Yo creo que está bien así ahora, vale, a ver. Sigue dando un problema aquí. A ver, ¿cuál es el problema? Aquí no tiene que haber ese problema. A ver. Ah, punto. Vale, os diré una cosa. La versión de MiniWin que me he bajado no contiene el punto o era pinta punto o algo así. No, se llama punto. Pues tengo la versión de MiniWin antigua y no sabe lo que es el punto. Vamos a dejarlo sin nada, ¿vale? No sabemos qué poner aquí, pues no ponemos nada, ¿vale? Es que me he pensado que la tenía y no me he bajado la última, ¿vale? Y chords no es chord, sino es chord. Así. A ver. Ahora sí, ¿vale? Ya está. Vamos a arreglar el par de errores que había. ¿Vale? Ya está, cuadrado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si quiero un triángulo, pues pongo triángulo aquí. Triángulo. Y sale un triángulo, ¿vale? Tenemos los dos tipos de figuras. El triángulo este lo que tiene es una altura que se corresponde con el con el tamaño más o menos al centro. Es una cosa así calculada un poco cutre, pero más o menos funciona, ¿vale? Entonces, si os habéis fijado lo que hemos conseguido en este vídeo, eso os puede pasar, eso pasa a veces, Tú haces dos clases y de repente te das cuenta que tienen mucho en común. ¿Y qué haces? Pues extraes una clase base, es decir, creas una clase base que contiene la parte común y luego dices que las dos clases que tú tenías hechas antes heredan de ella para obtener todo eso que es común y luego en cada una de ellas haces la parte que es distinta, ¿vale? En este caso la parte común era todo lo relacionado con el mover, la posición y el tamaño, y la parte distinta es el pintar. Entonces en triángulo me dedico simplemente a heredarlo todo de figura y después redefinir la parte que es distinta, ¿entendéis? Y en el cuadrado igual. Eso me ahorra código, ya os lo digo, claramente ahorra código. Vuelvo a insistir que el constructor no se hereda para nada, es específico de cada uno, pero bueno, como podemos llamar al constructor de la figura, pues realmente queda muy compacto aquí en una línea y ya está, no es más engorro que eso, ¿vale? En vídeos siguientes explicaremos más cosas, pero esto de extraer una clase base es importante, y lo que para mí es muy importante es que se respete la idea de que en la herencia la clase derivada es un caso especial de la clase base, es decir, un triángulo es un caso especial de figura, un cuadrado es un caso especial de figura. Si eso se cumple, vais bien en el diseño orientado a objetos. Si no se cumple, quizá habría que revisarlo o intentar ver algún caso que ayude. Esto no es fácil, diseñar un programa, diseñar las clases de un programa es una cosa que no es fácil. Este caso es sencillito y espero que se vea, digamos, claro, pero hay veces donde no es nada fácil pensar cómo se va a organizar el programa. En fin, iremos trabajando el tema.